Bendecida con un clima mediterráneo y una rica historia influida por el Imperio Otomano, Turquía atrae tanto a los amantes de la cultura como a los locos por la naturaleza. Estambul es el punto de entrada de la mayoría de los viajeros. Mientras que Estambul posee una gran cantidad de cosas que hacer y ver para los turistas, otras regiones también tienen un gran atractivo. Tanta mezcla de diferentes pueblos que pasaron por esta región hacen de Turquía una zona llena de curiosidades, historia y cultura. En este video te contaré sobre algunas de las curiosidades más interesantes de este gran país. La mayoría de la población turca es de religión musulmana. En el país hay aproximadamente 87.000 mezquitas. Más de 3.300 se encuentran en Estambul y hay incluso algunas subterráneas. La más famosa es la mezquita del Sultán Ahmed o Mezquita Azul. Esta es una de las grandes mezquitas de Estambul. Fue obra de Sedefkar Mehmed Aga, discípulo del arquitecto Sinan. Está situada frente a la gran mezquita de Santa Sofía, separadas ambas por un jardín. La construcción de la mezquita se inició en agosto de 1609. La intención del sultán era que la Mezquita Azul fuese la primera mezquita de su imperio. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en 1617 y el sultán rezó en la sala real. Sin embargo, el edificio no se terminó bajo su sultanato, sino bajo el de Mustafa I. El té turco es una forma de té típica de la región de Turquía y se trata de un té negro. Los turcos toman la forma de beber el té como una forma de la vida típica de su tierra y de su cultura. Allí donde se vaya en Turquía se ofrecerá té o café, como símbolo de amistad y hospitalidad, y por esta razón aparece servido en las casas, en los bazares y en los restaurantes, antes o después de las comidas. En 2004, Turquía produjo cerca de 205.000 toneladas de té, casi un 6% de la producción total mundial, lo que convierte a Turquía en uno de los máximos productores del mundo. Además, en 2004, Turquía era el mayor consumidor per cápita de té en el mundo, a 2,5 kilogramos por persona, seguido por el Reino Unido, a 2,1 kilogramos por persona. El Gran Bazar de Estambul es el mayor bazar de la ciudad y uno de los bazares más grandes del mundo. Situado en el centro de la ciudad vieja, en la parte europea de Estambul, tiene más de 58 calles y 4.000 tiendas. Diariamente recibe entre 250.000 y 400.000 visitantes. Con muchas áreas de negocios, entre las que se destaca la joyería, la orfebrería, tiendas de especias y tiendas de alfombras. El bazar contiene dos estructuras de mampostería con domo para el almacenamiento de mercancía. El primero de ellos fue construido en 1464 por órdenes de Mehmed II. En 1864 fue reconstruido en su mayoría luego de un gran terremoto. El origen del tulipán es de Asia Menor. Esas flores fueron traídas por los turcos de Asia Central a Anatolia durante la migración turca y se han usado en elementos decorativos desde el siglo XII. La planta también se convirtió en un tema recurrente en el arte, poemas, historias y artesanías, y su patrón se ha impreso en decoraciones de mezquitas, alfombras, cascos de guerra, túnicas, faldas y dinero. Ahora considerado como un símbolo de Turquía y de Estambul, el tulipán fue llevado a Europa en la segunda mitad del siglo XV. Los bulbos de tulipán, enviados por el embajador del Imperio Austrohúngaro en Estambul, Ogier Gisline de Beauvais, quien también era botánico, llegaron por primera vez a Viena y luego a Holanda. La legendaria Arca de Noé podría haber estado ubicada en la cima del monte Ararat, a una altura de unos 5.165 metros, localizado en la parte oriental del país, muy cerca de la frontera con Irán y Armenia. Se trata de un volcán inactivo, cuya cima se encuentra cubierta de nieves perpetuas. Es en donde se supone que posó el Arca de Noé, tras el diluvio universal. Del libro del Génesis, la tradición cristiana interpreta que esta montaña es el lugar donde se posó el Arca de Noé, tras el diluvio universal descrito en el libro sagrado. En 1829, Frederick Parrot, un profesor alemán de filosofía, visitó el monasterio de San Jacobo, en el pueblo de Ahora, situado en el mismo monte Ararat.
escribiendo en su libro que los monjes habían obtenido madera necesaria para la construcción del monasterio de los restos del Arca de Noé. 11 años después, en 1840, el monasterio y todos sus monjes desaparecieron tras la última erupción del Ararat. El idioma turco pertenece a la familia lingüística de las lenguas túrquicas, cuya área geográfica se extiende desde el occidente de China hasta los Balcanes. Las lenguas más próximas al turco son el azerí, el tártaro de Crimea, el gagauzo o el turcomano. Es oficial en Turquía, donde se habla desde la época medieval, cuando los turcos procedentes de Asia Central se instalaron en Anatolia, que entonces era parte del Imperio Bizantino. Es oficial también en Chipre, donde comparte cooficialidad con el griego, así como también en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. En algunas zonas balcánicas se habla una variedad conocida como turco otomano, que tiene diferencias con el turco de Turquía. En varios países de Europa Occidental existen importantes comunidades de hablantes turcos emigradas de Turquía en fechas recientes. A su vez, este tuvo diferentes tipos de escritura. Se escribió con caracteres árabes desde el siglo XIII hasta la reforma ortográfica emprendida en los años 20 por el gobierno de Mustafa Kemal Atatürk, que emprendió varias iniciativas de occidentalización del país para contribuir a su modernización. La Torre Galata, gigantesca construcción de 63 metros de altura, fue levantada por los genoveses en 1348 en Estambul. Contiene un gran número de historias, una de ellas está escrita en una pequeña placa de la séptima planta, un par de líneas que cuentan la hazaña del ilustre poblador Gesarfen Hamed Çelebi. A mediados del siglo XVII, Gesarfen Hamed Çelebi se lanzó desde lo alto de esta torre con unas enormes alas que él mismo había fabricado y consiguió atravesar el Bósforo y aterrizar en Üsküdar, en la orilla asiática, en lo que sin duda fue el primer vuelo intercontinental de la historia. La antigua ciudad de Troya se encuentra en Turquía, más precisamente a unos 300 kilómetros de Estambul, en las afueras de la ciudad de Çanakkale, junto al estrecho de los Dardanelos. Esta histórica ciudad, recordada por la famosa guerra de Troya, en la cual los espartanos utilizarían el icónico caballo gigante para atravesar las grandes murallas de la ciudad y ganar la guerra, y en la cual también sería asesinado Aquiles, fue descubierta en 1871 por Heinrich Schliemann, tras unas prospecciones iniciales realizadas a partir de 1865 por Frank Calvert. En 1998, el sitio arqueológico de Troya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, el lugar en donde se encuentran las ruinas de esta antigua ciudad se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Turquía. Los historiadores buscan recorrer aquel lugar en donde ocurrieron algunos de los hechos más importantes de la antigua Grecia, y el turista busca disfrutar de los hermosos paisajes y sacarse fotos con el caballo de madera utilizado en la película de Troya, protagonizada por Brad Pitt, que luego de las filmaciones fue donado por Warner Bros. A la ciudad de Çanakkale. A pesar de ser Estambul la ciudad más grande e industrializada de Turquía, esta no es su capital. Es que si bien Estambul fue durante siglos la capital del Imperio Otomano, con el nacimiento de la República de Turquía, se tomó la decisión de trasladar la capital a la ciudad de Ankara. Ankara cuenta con más de 5 millones de habitantes y con gran parte de la estructura gubernamental del país. Si bien durante siglos esta ciudad fue muy importante, su gran crecimiento se produjo desde que fue nombrada capital de Turquía. Estambul es una ciudad única en el mundo. Su incomparable belleza, su localización entre Europa y Asia, sus mezclas de culturas y la sensación que tiene el visitante de sumergirse casi sin darse cuenta en un paseo por la historia de las civilizaciones, convierten a Estambul en una ciudad sin igual. Estambul fue Bizancio y también Constantinopla, y además fue la capital de 3 imperios, el romano, el bizantino y el otomano. Pero sin dudas, una de las particularidades más importantes de esta emblemática ciudad es que es la única en todo el mundo en estar dividida en 2 continentes. El Bósforo divide a la ciudad en 2, por un lado Europa y por el otro lado Asia.
Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like y nos dejes tu comentario sobre qué otros temas te gustaría ver en el canal. Hasta la próxima.